¿Qué se puede decir de la Odisea y de Homero que no se haya dicho ya? En verdad, muy poco. Pero lo extraordinario, lo que realmente sucede en el mundo de la lectura y de los lectores, es que éste se renueva sin cesar, como las hojas del bosque en el cambio de estación. Así, es posible que estemos escribiendo para ese lector que tiene la infinita suerte de no haber leído aún la Odisea, para ese lector que está a punto de realizar uno de los más maravillosos viajes de aventuras sin moverse del lugar. Aquella aventura que inaugura todas las aventuras en Occidente. A ese lector no podemos menos que envidiarle su suerte. Homero, año 8 a.C. Poeta griego en palabras de Hegel. Homero es el elemento en el que el mundo griego vive como el hombre vive en el aire, admirado, imitado y citado por todos los poetas, filósofos y artistas griegos que le siguieron. Es el poeta por antonomasia de la literatura clásica, a pesar del cual la biografía de Homero aparece rodeada del más profundo misterio, hasta el punto de que su propia existencia histórica ha sido puesta en tela de juicio. Las más antiguas noticias sobre Homero sitúan su nacimiento en Quíos, aunque ya desde la antigüedad fueron 7 las ciudades que se disputaron por su patria: Colofón, Cumas, Pilos, Itaca, Argos, Atenas, Esmirna y la ya mencionada Quíos. Para Simónides de Amorgos y Píndaro, solo las dos últimas podían reclamar el honor de ser su cuna, aunque son varias las vidas de Homero que han llegado hasta nosotros. Su contenido incluía la famosa ceguera del poeta. Es legendario y novelesco, la más antigua atribuida sin fundamento a Heródoto. Data del siglo V a.C. En ella, Homero es presentado como el hijo de una huérfana seducida del nombre Creteidas, que le dio a luz en Esmirna, conocido como Melesigenes. Pronto destacó por sus cualidades artísticas, iniciando una vida bohemia. Una enfermedad lo dejó ciego y desde entonces pasó a llamarse Homero. La muerte, siempre según el pseudo Heródoto, sorprendió a Homero en Ios en el curso de un viaje a Atenas. Los problemas que plantea Homero cristalizaron a partir del siglo XII en la llamada Cuestión Homérica, iniciada por Francois Edelin, abate de Aubignac, quien sostenía que los dos grandes poemas a él atribuidos, la Ilíada y la Odisea, eran fruto del ensamblaje de obras de distintas procedencias, lo que explicaría las numerosas incongruencias que contienen sus tesis. Fueron seguidas por filósofos como Friedrich August Wolff. El debate entre los partidarios de la corriente analítica y los unitaristas que defienden la paternidad homérica de los poemas sigue en la actualidad abierto. La Odisea de Homero. Índice. Primera parte: la vuelta de Ulises. Segunda parte: Ulises y los cíclopes. Tercera parte: Ulises y Circe. Cuarta parte: Ulises y las sirenas. Quinta parte: Nuevos peligros. Sexta parte: Ulises y Calipso.
Séptima parte, Atena protectora. Octava parte, Náusica. Novena parte, Ulises entre los Feacios. Décima parte, la tela de Penélope. Décima primera parte, Telemaco. Décima segunda parte, Ulises en su patria. Subtema: la vuelta de Ulises. Al terminar la guerra de Troya, dispuso Ulises a volver su patria. Era este héroe el más fuerte y valeroso de cuantos, al lado de Agamenón, lucharan por culpa de Helena. Era también el más prudente y astuto de todos. Durante el sitio de Troya, que como sabemos duró 10 largos años, dio prueba muchas veces de estas cualidades, y por eso le llamaron amigos y enemigos. El prudente Ulises una vez se disfrazó de pordiosero con tal habilidad que logró entrar en la ciudad sitiada, observando cosas de gran interés para los suyos. No obstante, al disponerse a salir de la ciudad, los enemigos le reconocieron y le fue preciso entonces recurrir al valor. Abrigándose, pasó con su espada. Muchos troyanos cayeron aquel día, dada la fuerza de su brazo, pero él llegó sano y salvo a donde las naves griegas le aguardaban. Hazañas como esta contábase del prudente Ulises a centenares. Ahora, terminando el sitio de Troya, poseídos los griegos del rico botín que aguardaban, pensó Ulises en volver de nuevo a su patria. Era esta la más lejana de todas las cuentas. Había enviado a sus héroes al sitio de Troya, el reino de Ulises, pues el héroe prudente era un alto y poderoso monarca. Era Ítaca, pequeña isla de oeste de Grecia. Esta isla, formada por rocas inaccesibles, está coronada por una montaña altísima y poblada de bosques frondosos. En aquella habían quedado Penélope, la dulce esposa del héroe, y Telemaco, el único hijo de ambos, que era un niño de corta edad. Cuando su padre partió a la guerra, también el abuelo de Telemaco, padre de Ulises, había quedado en la isla al cuidado de la esposa y de su nieto muy amado. Al embarcar Ulises en la nave de afilada proa para partir hacia su patria, su corazón latía violentamente de gozo. Recordaba con el mayor cariñoso a su anciano padre, a su dulce esposa y a su tierno hijo, y pensaba en ellos y en la bella patria todavía lejana. Sus ojos se inundaron de lágrimas. Pensaba con júbilo en el momento en que pusiera la planta en aquella tierra para él bendita, y en el instante en que los brazos de Penélope se anudaran a su cuello y el niño le ofreciera su carita para que la besara. Pero no le fue dado lograr esta dicha hasta transcurrido largo tiempo. El espíritu guerrero de Ulises y aquellos 10 últimos años pasados en continua guerra eran causa de que no pudiera su espada permanecer tranquila en la vaina, y doquiera que iba lo acompañaba en la lucha
y el combate. En la isla de los Cicones, situada en la antigua Tracia, a donde los vientos le llevaron en su travesía, recogió, en unión de sus compañeros, un riquísimo botín, que quería, llegado a su patria, ofrendar a su esposa. Pero cuando Ulises y los suyos se disponían a ganar las naves que hasta allí les habían llevado, la gente del interior de la isla, conocedores de su presencia y de su ataque, cayeron sobre ellos tan espeso, dice el poeta, como las hojas de las flores en el árbol. Se trabó un violento combate y todo el día lucharon uno y otro bando con gran valentía, y al fin, como los Cicones eran muchos y pocos los navegantes, estos quedaron vencidos. Ulises, sin embargo, y algunos de sus hombres lograron volver a sus naves, mas sin el rico botín y con la gran pérdida de muchos de los que los acompañaban, se hicieron a la mar, afligidos todavía por la cruel derrota. Y entonces, como si el cielo quisiera castigar por su osadía, destalló una tempestad espantosa. Verdaderos torrentes de agua hinchaban las olas. Las naves griegas fueron empujadas por el viento hasta el alta mar, y las velas, hechas mil jirones, fueron arrebatadas de los mástiles. 2 largos días lucharon los navegantes entre el mar y el cielo, y al cabo del tercero vieron al fin el iris de paz, y después de reparar los desperfectos de las naves y de arbolar velas nuevas, pudieron con viento en popa emprender nueva ruta hacia Ítaca. Mas no tardó el tiempo en serles de nuevo desfavorable. Un violento viento norte los desvió nuevamente de su derrotero y empujó las naves siempre mar adentro. Durante 9 largos días avanzaron sin rumbo y al 10º llegaron a la isla de los Lotófagos. Llámanse así los habitantes de aquel país porque se alimentan con la flor del loto, que es al paladar tan dulce como la miel, pero hace olvidar a los que la prueban lo mismo el pasado. Cercano o remoto como los proyectos para el porvenir, así los lotófagos no recuerdan sus deberes, ni se atormentan con sus pesares, ni gozan con anticipadas alegrías. Dice que permanecían largas horas de día y de noche, echados perezosamente en el suelo, y soñando los más felices y descuidados sueños. Como la provisión de agua que las naves de Ulises llevaban se agotó durante los largos días de lucha con los elementos, al descubrir a lo lejos la isla, mandó Ulises a sus hombres que pusieran rumbo a ella para enterarse de qué gentes la habitaban y para saber si podrían allí aprovisionarse convenientemente. Él permaneció en el arco esperando sus noticias. Los lotófagos recibieron cariñosamente a los hombres de Ulises, y no solo les dieron el agua que requerían, sino que también quisieron que probaran el dulcísimo fruto que constituía su único alimento. Los navegantes entonces olvidaron a su jefe, olvidaron su deber, olvidaron la tierra prometida de Ítaca y olvidaron en fin que debían volver a las naves, tendiendo
tendiéronse en el suelo entre los bosques como los habitantes de la ciudad, y solo desearon quedarse siempre en aquel lugar delicioso, probar nueva la flor del loto que hace olvidar penas y cuidados y soñar aquellos gratísimos sueños de felicidad. Segundo subtema: Ulises y los cíclopes. Largo tiempo aguardó Ulises que sus hombres volvieran, pero al ver que las horas pasaban sin que los navegantes regresaran, empezó a inquietarse y temió que hubieran caído en alguna emboscada de los naturales del país. Descendió de la nave y penetró a su vez en la isla. No tardó en darse cuenta de lo que ocurría al verlos dormidos y al observar que no querían apartarse de aquellos lugares por nada del mundo, mas él, con los remeros del barco, que no habían bajado antes, prohibiendo a estos que comieran de la flor fatal, arrancó a los otros navegantes de aquellos lugares, lo hizo llevar a las naves, los ató fuertemente a los bancos de los remeros y dio orden de partir inmediatamente, para impedir que ninguno volviera a comer de la flor del loto, que hace olvidar penas, deberes y amor. Y aquellos hombres, recordando ahora sus sueños dichosos, iban llorando por tener que abandonar aquel delicioso lugar. Siguieron las naves de Ulises su ruta, cortando con la afilada proa las encrespadas olas. Largos días navegaron con buen viento y al fin alcanzaron a ver una hermosa isla, en la que Ulises quiso detenerse. Era aquella isla el pueblo de los cíclopes, una tierra hermosísima, cubierta de fértiles campos, de generosos viñedos y bosques umbrosos. Había también en aquel país un hermosísimo puerto natural, y en el extremo de la tierra que lo formaba una fuente de agua purísima, rodeada de espesos árboles, que daban rica sombra a aquel puerto natural, refugio de las naves que por allí pasaban. Inspiró a Ulises el vivo deseo de haber y de hacer un alto en aquel país. Pero hay que saber que los cíclopes, o sea, los habitantes de aquella isla, eran un pueblo salvaje de enormes gigantes que vivían en cavernas sin reconocer ley ni jefe, ni confiar en los dioses, que no se tomaban el trabajo de cultivar las fértiles tierras tan generosas, sin embargo, que les daban ricas cosechas de trigo y de cebada, al mismo tiempo que viñedos espléndidos les proporcionaban el más exquisito de los vinos. Cuando Ulises llegó con sus hombres al país de los cíclopes, era de noche y sin luna. No obstante, pudo anclar en la orilla perfectamente y dormir con tranquilidad hasta que despuntó la aurora. Entonces, él y sus hombres empezaron a explorar la isla, hallando numerosos animales, habitantes únicos de los bosques, a los que dieron muerte, preparándose con su carne un gran festín. Mientras comían, vieron que en el interior de aquella tierra elevasen al cielo multitud de columnitas de humo, y oyeron voces de hombres y balar de ovejas. Ulises y sus hombres pasaron el día
regalándose con los frutos del rico país. Y al llegar la noche de nuevo, durmieron sobre la arena tranquilamente, sin que nadie los molestara. Al despuntar otra vez la nueva aurora, Ulises dijo a sus hombres: vuelvan a las naves, mientras yo con algunos de los nuestros me interno en esa tierra para ver qué clase de gente la habita. Así lo hicieron los navegantes, y Ulises, en compañía de los 12 héroes más valientes que con él iban, se adentró en la tierra de los cíclopes. No tardaron en ver una gran cueva cuya entrada estaba oculta por espeso ramaje de laurel y que en conjunto semejaba a las que hacen los pastores para guardar su ganado. Rodeábala una alta cerca formada por gruesos troncos y piedras inmensas. Ulises, llevando un pellejo de cabra lleno de vino riquísimo, tan dulce como la miel, y una bolsa bien repleta con la caza conseguida el día anterior, penetró en la cueva. Era aquel recinto la habitación de un horrible gigante, tan espantoso como es difícil imaginar. Su estatura era colosal, su corpulencia como de una mule de piedra, y en medio de la frente tenía un solo ojo, cuya mirada ponía espanto en el que quien le veía. Era el hijo predilecto de Poseidón, dios del mar. Se llamaba Polifemo, y se ocupaba en guardar sus rebaños y en hacer queso con la leche que sus cabras le daban. Cuando Ulises y sus hombres penetraron en la cueva de Polifemo, el gigante no estaba allí, tampoco estaba el rebaño, al cual había ido a pacetar en sus fértiles campos. Solo estaban los más tiernos cabritos. Las paredes aparecían llenas de estantes con quesos riquísimos, y víanse por toda la cueva esparcidos multitud de tarros y ollas en que el gigante guardaba la leche. Los compañeros de Ulises hablaron a su jefe: ¿por qué no nos apoderamos de estas cosas y las llevamos a la nave? También algunos de nosotros podríamos volver para llevarnos los cabritos, y así no saldríamos de este país sin algún botín. Pero Ulises era generoso y no le gustaba portarse como un ladrón. Él quería el rico botín ganado en guerra y legítima lucha, pero desdeñaba tales raterías. No hizo caso, pues, a las insinuaciones de sus hombres, y les dijo que su intento era aguardar que el gigante volviera para proponerle que le tratara como amigo, ofreciéndole el vino y las viandas que él y sus hombres llevaban, a cambio de los bienes que el cíclope amistosamente quisiera ofrecerle. Los hombres, sumisos siempre a los mandos del héroe, callaron, y en espera de que volviera el gigante, encendieron una hoguera sentándose en torno de ella, y se entretuvieron comiendo queso y bebiendo vino. Tardó el gigante en volver, y hasta la caída de la tarde le vieron llegar los navegantes conduciendo sus numerosos rebaños. Sus hombros soportaban un enorme haz de leña, tan grande que dijérase que para formarlo había destruido un bosque entero. Así que hubo penetrado en la cueva, Polifemo cogió con una sola mano su pesada carga y la arrojó al suelo, haciendo un ruido tan espantoso que Ulises y sus hombres, sin poder contener su espanto, fueron a ocultarse en los rincones más apartados de la cueva. Penetraron también durante largo rato las cabras y ovejas. Después
Polifemo, sin esfuerzo alguno, levantó una piedra tan enorme que 20 caballos no hubieran podido arrastrarla, y cerró con ella la puerta de su habitación. Con ella quedaron también encerrados el prudente Ulises y sus 12 hombres. Después empezó lentamente a ordenar a sus animales y colocó a los corderillos junto a sus madres para que mamaran. Puso la mitad de la leche ordeñada en unas ollas enormes para hacer con ella sus quesos, y la restante la dejó a un lado, en una vasija inmensa, para bebérsela mientras comiera. Luego encendió una hoguera tan grande que en ella hubiera podido asar 7 bueyes. Las llamas llegaron al techo, iluminando con su resplandor hasta los más recónditos rincones de la cueva. A la luz de la llama advirtió entonces el gigante la presencia de Ulises y de sus navegantes. Sorprendido lanzó un grito diciendo: ¿De dónde sois? ¿De dónde habéis venido? Extranjeros, ¿sois mercaderes, marinos o piratas? ¿Qué venís a hacer a mi casa? La voz del gigante atronaba de tal modo los ámbitos de la cueva que los hombres de Ulises sintieron inmenso terror, pero el héroe, repuesto ya de la primera impresión que le causara el espantoso aspecto del gigante, le contestó: somos guerreros del rey Agamenón de Grecia, y volviendo de Troya, donde hemos luchado por nuestro rey, nos dirigíamos a nuestra patria cuando los vientos nos han empujado hacia esta isla. A tus pies te rogamos, quisiera darnos la hospitalidad que nuestro Dios omnipotente Zeus ordena que se conceda a los extranjeros. Pero el gigante cruel, como todos los de su raza, comprendiendo que nada tenía que temer de aquellos guerreros minúsculos, sonrió desdeñoso y dijo así: los cíclopes no tenemos ni tememos a los dioses, y por lo tanto no acatamos en nada sus órdenes. Y ahora dime, extranjero, ¿qué os ha obligado a salir de vuestra nave? ¿Por qué estáis aquí? ¿Tenéis la nave que hasta aquí os ha traído anclada cerca de estos lugares o al otro extremo de la isla? Ulises, siempre y ante todo prudente, comprendió que el gigante le hacía tales preguntas con el ánimo de apoderarse de los hombres que en la nave pudieran quedar, y entonces contestó: la tempestad ha destrozado nuestras naves. Solo estos hombres y yo hemos podido escapar del naufragio. Entonces Ulises y sus hombres vieron avanzar hacia ellos la enorme mole humana de Polifemo. Cogió el gigante con una sola mano a 2 de los navegantes y les golpeó la cabeza contra el suelo hasta rompérsela. Después los abrió por la mitad, los asó a la lumbre de la hoguera, y cuando estuvieron a punto los devoró sin dejar ni los huesos. Mientras comía, regalábase con largos tragos de leche, y cuando estuvo satisfecho su apetito, se tendió en el suelo de la cueva y se quedó profundamente dormido. No es necesario decir que Ulises y los 10 acompañantes que quedaban vivos permanecían paralizados por el espanto, verdaderamente horrorizados ante la cruel y bárbara escena que acaban de presenciar, y ante la muerte espantosa de sus amigos y compañeros de armas. No obstante, al ver al gigante dormido, Ulises llamó a su lado a sus hombres
y juntos empezaron a fraguar planes para salvarse de la muerte que les aguardaba. Lo primero que Ulises propuso fue, naturalmente, lo más breve: desenvainar la espada y clavarle en el pecho del Polifemo. Una consideración les detuvo, sin embargo. La enorme piedra que cubría la entrada era tan pesada que ni 50 hombres hubieran podido moverla, de modo que aun cuando el gigante muriera, ellos no se salvarían tampoco, pues quedarían allí encerrados como en una ratonera. Y terminadas las provisiones de queso, acabarían por perecer de hambre. Así permanecieron toda la larga noche,